Hey, ¿qué más pues mi gente? ¿Cómo estamos? Bueno, y dicen que uno regresa a los lugares donde fue feliz. Aquí estamos de nuevo en San Andrés Isla, en San Andrés, Colombia. Y en este video les quiero mostrar, digo les quiero porque hoy no viene Génesis conmigo. Génesis está en ese momento en Puerto Rico. En este video les quiero mostrar las mejores playas de San Andrés, o al menos cuáles son las playas que tienen que ir en su visita a esta isla del Caribe colombiano. Bueno, y para ir a la primera playa que les voy a mostrar, tienes que tomar un tour que sale aquí desde los muelles, de aquí de la parte del centro de San Andrés, que el centro es la punta norte. Y la primera playa que les quería hablar no es una playa, es un callo, y es el callo de Yoniquí. Como les mencioné antes, para venir a este callo tienen que coger un tour, que es el tour del callo Acuario y Yoniquí, por un valor aproximado de 65.000 pesos por persona, donde primero te llevan al acuario natural. Ahí tienes también otro callo que es Henski. Y después pasas a este que es el callo Yoniquí. Bueno, como tal, este callo tiene 1,5 kilómetros y solamente una zona es de playas, que ya mismo se las voy a mostrar. Pero mientras tanto vamos a recorrer un poquito el callo para ya relajarnos un momento en la playa. En esta zona que ven aquí atrás, uno no se puede meter, no se puede bañar porque hay muchas corrientes y no hay salvavidas por cualquier emergencia. Entonces pues Yoniquí como tal tiene una zonita, solamente una zona bien pequeñita para uno bañarse, pero de verdad que es bella. La última vez que estuve aquí con Génesis, vimos hasta mantarrayas y todo, de verdad que la pasamos bien chévere. Esta es la zona de playa de aquí de Yoniquí como tal. El tour te deja aproximadamente 2 horas aquí para que disfrutes de toda esta parte de playa. Como es una playa muy pequeñita, se llena bastante, y aquí puedes rentar casetas desde los 45.000 pesos con 2 sillas, 55.000 pesos con sillita soleadora. Y San Andrés, Colombia, es conocido por tener el mar de los 7 colores. De hecho, San Andrés tiene la tercera barrera de coral más grande del mundo. La verdad que estas aguas aquí son impresionantemente bellas. Y a lo que vinimos a disfrutar de estas hermosas aguas. Y listo el bañito por aquí en la playa de Yoniquí. Bueno, esta playa tiene un poquito de corriente, al igual tiene un poquito de roca, así que es muy recomendado que traigan unos zapatos de agua. Ya estamos listos acá para almorzar. Aquí consigues almuerzos desde 35.000 pesos. También hay servicio de baño por 2.000 pesos, coco loco 25.000 pesos, agua de coco, limonada, cerveza, todo lo que quieras. Y después de un delicioso almuerzo y una buena agua de coco fría, ya estamos listos para mostrarles la otra playa. Y si es primera vez viendo uno de nuestros videos en este canal, mi prometida, que es puertorriqueña, y yo, que soy de aquí colombiano, te compartimos todas nuestras experiencias de los destinos que visitamos, damos buenos consejos y tips para tu próximo viaje. Bueno, esta por aquí también es parte de la playa aquí de Yoniquí como tal. Solamente hay 2 lugares para bañarte, después de donde están las lanchas que te traen, y para este otro lado, o sea, para ambos lados. Esta parte está con menos piedra, parece un poquito más tranquila que el otro lado de las lanchas. Después de ese amanecer tan brutal, por aquí ya estamos listos para seguir mostrándoles las playas de San Andrés, Colombia. Y hoy le vamos a dar la vuelta a la isla en mula, que de hecho nosotros ya tenemos un video aquí en el canal para que vayan y lo chequen. Se los vamos a dejar aquí en una tarjetica, al igual que en la descripción, donde les mostramos todas las paradas, todo lo que no se pueden perder, dándole la vuelta a la isla de San Andrés. Pequeño tipcito aquí en San Andrés: vénganse en el día antes del día que van a hacer el recorrido
y escojan ustedes el carro, negocienlo. Hay mulitas de estas para 2 personas desde los 180.000 pesos. Hoy estamos pagando aproximadamente 300.000 pesos por una de estas mulitas, que es más grande, inclusive le caben 4 personas. Y otra playa que pueden venir a conocer aquí en San Andrés, Colombia, queda justo después de la calle de las Palmeras, y es la playa Charquitos. Como ven, es una playa que es un charquito como tal, ya después tiene una roca, ya de ahí para allá ya no te puedes meter, pero está bien chévere, la arena está súper blanca, y básicamente es como una piscinita, inclusive debe ser para niños muy buena. Y si te está gustando lo que estás viendo, te invito a darle like a este video para que otras personas como tú que estén interesadas en visitar San Andrés, Colombia, San Andrés Isla, puedan verlo, les pueda llegar este video. Está más buena. Está súper buena, de verdad que ven varias especies de peces ahí, bien pequeñitos, bien bonitos, de todos los colores. Está bien bonita esta playa y muy tranquila sobre todo. Por aquí entrando a la siguiente playa. Esta playa se llama Sun Bay y está hermosísima. Wow, mi gente, de verdad, chequen esos colores. San Andrés no tiene playa mala, de verdad que no. Y esta playa la consiguen en Google Maps como Playa San Luis. Este sectorcito de la playa como tal es el sector Sun Bay. Y aquí dejamos la mulita, tuvimos que pagar 5.000 pesos de parqueadero nada más. Renta carpas por 30.000 pesos por todo el día. Y te puedes venir única y exclusivamente a pasar el día en esta playa porque está bien bonita. Y de hecho, allí tienen un restaurante muy bueno que la vez pasada con Génesis no logramos probar porque ya llevábamos como 5 días comiendo marisco y estábamos un poquito cansados de comer mariscos, que eso es lo que uno viene a comer acá. Entonces vamos a ver si hoy lo probamos para mostrarles un poquito por encima. El baño en esta playita, de verdad que de las playas que yo conozco de San Andrés, esta por ahora es una de las mejores, y quédense hasta el final del video porque les voy a decir cuál fue mi favorita en general. Y es que esta playa era pura arena y además de eso está muy amplia. No sé si es por la hora que llegamos que había muy poquita gente, porque llegamos como más o menos a las 10, 10 y media, ya son como las 11 y media, y la playa como tal está muy vacía. Tiene muchos puesticos donde puedes parquear las mulas, al igual pues tiene restaurantes, bares y de todo. De verdad que me gustó mucho esta playa, digna de conocer, digna de visitar. Seguimos con la otra, vamos a ver qué nos encontramos. Bueno, mi gente, y por aquí ya listos para pasar a la siguiente playa que les voy a mostrar. Y por aquí acabamos de pasar a Rocky Key. Si bien no es una playa, pueden venir aquí a bañarse. La cruzada se demora aproximadamente 15 minutos. En ese momento la marea estaba un poquito alta, a veces se pone bien bajita, pero hubo parte donde nos tocó nadar inclusive. Acá está atrás el barco encallado y es un callito súper chiquito. Pueden venir también para acá si quieren, pero eso sí, tráiganse en zapatos de mar porque hay muchas algas, también hay muchos corales, entonces pues para que no se vayan a lastimar y para que no les vaya a incomodar. Y ya listos para almorzar, pero antes les quería decir que para pasar a Rocky Cay tienen unos lockers donde pueden dejar sus pertenencias.
ya que el agua a veces llega, mejor dicho, lo tapa uno completamente, depende de tu altura. Y si no quieres pasar a Ruquiquí, que la verdad pues no lo encontramos como tan chévere, o sea, simplemente para ir a ver el Cayo, te puedes quedar en una playa que hay al lado, si no estoy mal se llama Coco Plum Bay, y la playa de Aqua Beach Club, que fue donde estuvimos con Génesis almorzando la vez pasada, que no queríamos mariscos, y encontramos pues ese lugar que brindaba otras opciones como de pollo. Bueno, y hoy sí se nos dio la oportunidad de venir a comer aquí donde Francesca, como les mencioné anteriormente en el video. La última vez no pudimos venir. Les voy a mostrar brevemente la experiencia aquí. Y yo por aquí me pedí un caldoso de mariscos, chequen esa delicia con todos los frutos del mar. Es como una especie de risotto y vamos a probarlo a ver qué tal está. Bueno, y por aquí mi abuelo se pidió unos camarones a la plancha que están deliciosos, están al ajillo. El plato tiene arroz con coco y unas papitas, y por aquí el plato vegetariano, una ensalada verde súper grande, súper deliciosa, está bien rica, también con arroz con coco y una yuquita frita. Wow, mi gente, delicioso, mejor dicho, 10 de 10. De razón ya 3 locales me habían recomendado este restaurante. Qué lástima que con Génesis no pudimos venir porque ella ama los mariscos, y también qué lástima que no lo pudimos incluir en nuestro video donde comer en San Andrés, Colombia, que contamos toda la experiencia de 6 días y 5 noches que estuvimos acá en la isla, toda la experiencia gastronómica que tuvimos como tal, y hay muchas opciones también muy buenas. Y qué bueno hubiera sido poder incluir este restaurante en ese video. Y de hecho dale una chequeadita para que veas y tengas algunas opciones donde comer aquí en San Andrés, Colombia. Te lo vamos a compartir acá en una tarjetica o en la descripción. No te puedes ir de la isla sin tomarte un coco fresa, al igual que un coco loco. Son dos cócteles muy típicos acá como tal. A mí personalmente me gusta más el coco fresa, es un poquito más dulce. Y aquí donde Francesca sales y directamente tienes la playa Sun Bay, que fue la que vinimos más tempranito. Chequen cómo es de bonita, de verdad que por ahora esta es mi playa favorita de las que hemos visitado. Vamos a seguir visitando otras a ver cuál encontramos. De nuevo en el hotel, y algo que les quería mencionar es que todas las playas que les mostré ahorita en esta rutica que hicimos en la mulita, pueden ir inclusive en bus, en scooter, puedes rentar inclusive hasta una bicicleta, una opción más healthy, y todas estas son maneras mucho más económicas de ir a esta playa. Inclusive puedes tomar un bus y quedarte en una de esas playas todo el día, después tomar otro bus aquí al centro, aquí los coges. Bueno, y un pequeño bonus de playa, y de pronto se hospedan en el hotel GHL Sunrise. Es una pequeña playita aquí privada, súper chévere y súper tranquila para estarse. La verdad ya llevamos 3 días aquí y no me he metido, pero se ve súper tranquila según lo que veo del balcón de la habitación. Y si te ha gustado todas las playas que has visto, te invito a darle like a este video para que pueda llegar a muchas más personas que estén interesadas en visitar San Andrés, Colombia, y quieran saber cuáles son esas mejores playas o cuáles son esas playas que no se pueden perder visitando esta isla. Bueno, y las otras playas que le voy a mencionar son las playas del centro, que le repito, el centro es la puntica norte de la isla, donde está pues básicamente toda la ciudad. Estas playas es Sprat Bay, que no te la puedes perder, y también está la playa principal. Y estas playas son muy convenientes porque casi todos los hoteles están en esta zona, entonces tú básicamente sales caminando del hotel a la playa. Así fue la última vez que vinimos aquí a San Andrés, salimos caminando y a una cuadra literal teníamos la playa. Entonces sí o sí, estas son unas playas que te va a tocar meterte, y de verdad que son muy buenas, muy claritas y también muy tranquilas. Hay veces sí cogen un poquito de marea, pero son deliciosas también. En estas playas puedes hacer varias actividades, inclusive puedes rentar kayak y paddleboarding, y lo puedes hacer con Nico. Con Nico fue la persona que hicimos el wakeboarding la vez pasada, también él renta paddleboarding. Y por favor déjame en los comentarios cuál fue tu playa favorita de todas las que te mostré en este video. A mí personalmente me gustó mucho Sun Bay. Wow, esa playa estuvo buenísima. No hay tanto turista porque por ejemplo lo que es Sprat Bay, la playa del Callao Acuario, hay muchos turistas, aunque son hermosas, bellas, las aguas son únicas en cada playa, pues siempre se llenan bastante. Pero esta playa de verdad que hoy inclusive repetimos y había un arco iris espectacular. Wow.
momento único y bello. La playa que queda ahí al lado de la pasada para Rocky Cay también estaba muy bonita, pero también estaba muy llena. Y si te quedaste hasta el final de este video, te doy las gracias. Espero como siempre que te sea útil para tu próxima visita a San Andrés, Colombia. Y recuerda verte todos los otros videos que tenemos de San Andrés, Colombia, vuelta a la Isla Mula, el top 7 de San Andrés, dónde comer en San Andrés, la experiencia de buceo que fue algo fenomenal que hicimos aquí en San Andrés. Y como decimos Génesis y yo en el video, nos vemos en algún destino del mundo.